Hola, soy Marcelo Sánchez, IT Senior Director en Tenaris y también docente del ITPA. Y vamos a compartir nuestra experiencia en simulaciones y digital twin. En particular vamos a hablar de un proyecto grande que ejecutamos ya por el año 2013. Este proyecto se trataba de una planta productora de tubos en Texas que había que construir desde cero. Una planta significativa, 700.000 toneladas anuales, un laminador, dos tratamientos térmicos, dos líneas de terminación, ultrasonido, y como era un diseño nuevo, requería ciertos parámetros para su construcción. Queríamos, en este caso, hacer de la eficiencia industrial un baluarte. Queríamos que sea un lugar muy confortable para poder trabajar, queríamos que sus operaciones y su mantenimiento sea muy simple, queríamos integrar la logística con todas las piezas de automation, quería que sea una operación robusta, pero sobre todo queríamos que sea una operación segura. Y en el trabajo de la fabricación de tubos, donde se suceden la mayor cantidad de accidentes es en el contacto de la persona con el material, ya que son elementos muy, muy pesados. Lo que queríamos hacer es evolucionar de una forma de almacenaje donde una persona tiene que estivar el material, llevarlo con la grúa y guardarlo en una posición, a un elemento completamente automático, donde equipos cargaran estos cassettes y estos cassettes se almacenan en algún lugar del almacenamiento. Pero nunca lo habíamos hecho. No sabíamos si iba a funcionar o no. Y teníamos que incluir dentro de este proyecto toda la variabilidad del proceso productivo. No teníamos una única solución en ese momento. Había distintas posibles layout para solucionar el problema. Layout del almacén en sí y de las líneas que tenían que abastecer o llevar material hasta este almacén central. El almacén central es el centro neurálgico de la operación. Si el almacén central falla la operación. Tenemos pérdidas significativas. Más de una versión del layout, las técnicas que conocíamos hasta ese momento de simulación eran más bien determinísticas y tenían poco foco en las variables estocásticas. Y aquí la variabilidad de la operación era clave para el diseño. Ante esto, lo que decidimos es ir adelante con un proyecto de simulación a gran escala, que permitiría determinar o evaluar cómo se iba a comportar cada uno de los elementos dentro del sistema logístico y de esta forma determinar de qué forma construir y diseñar esta nueva planta. Aprovechando entonces la introducción que nos hacía Marcelo, ahora vamos a mostrarles un poco más en detalle de qué se trató este primer simulador, entendiéndose como un modelo que nos permitía virtualizar, generar una especie de modelo representativo virtual de lo que era o sería la futura planta de Bay City. En esta primera vista, de las varias que vamos a estar revisando, seteábamos diferentes configuraciones que nos permitían, en definitiva, correr escenarios para poder evaluarlos y posteriormente compararlos. Sin entrar mucho en detalle, verán que en la parte superior izquierda podíamos configurar cuál era el layout de la planta que queríamos analizar, volviendo a esas diferentes alternativas que explicábamos que existían previamente. Podíamos también definir, asociado a la cantidad de metros cuadrados de esta configuración de nave, cuántos cassettes se necesitaban. Los cassettes son las unidades de almacenamiento y de movimiento en esta nave automatizada. Y la definición de las cantidades no era una cuestión menor porque en definitiva definía si la operación era escalable o no y si era eficiente o no lo era. Podíamos configurar turnísticas de la operación, podíamos también determinar diferentes requerimientos técnicos para los equipamientos como las grúas, recordando que de esta definición surgía todo lo que era la especificación para que posteriormente Tenaris pudiera hacer la licitación y compra de estos equipos. Y bien mencionábamos antes que una gran cuestión a trabajar en este modelo estaba asociado a la cuestión estocástica, reconocer que existían probabilidades, como vemos en esta parte superior derecha, de fallas, de interrupciones en los equipos, pero también, por ejemplo, en cuestiones de la calidad del producto resultante, de los test de laboratorios, y esta superposición de cuestiones estocásticas, como llamamos, eran de gran relevancia para entender en qué momentos se generaban cuestiones críticas para la buena performance de este almacén. Una vez configurado ese
ese set de parámetros para definir un escenario en cuestión, nosotros podemos y podíamos visualizar, como están viendo ahora en la imagen, cómo era la evolución de ese sistema. Van a poder ver en rojo posiciones representadas que están siendo ocupadas por cassettes con material, con producto, mientras que en verde son posiciones ocupadas con cassettes vacíos. La inteligencia de cómo mover esos cassettes en este almacén resultaron claves, se asoció mucho al desarrollo de heurísticas, a formas de definir criterios de cómo priorizar, de cómo secuenciar estas tareas, y no solamente podíamos visualizar el movimiento en esta nave, en vertical ustedes van a encontrar ahí las representaciones gráficas de las grúas interactuándose entre sí, pero complementando eso podíamos relevar, podíamos comparar y visualizar diferentes métricas, datos cuantificables, comparables, para entender cómo respondía el sistema a esas diferentes configuraciones y requerimientos propios, como por ejemplo la demanda. Podíamos ver diferentes indicadores para poder entonces finalmente comparar y así generar ese entendimiento de si una solución era mejor que la otra. Y la pregunta que puede surgir a raíz de este ejemplo podría ser asociado a qué hay por detrás, ¿no? ¿Qué es lo que sustenta todo esto que estamos viendo como esta representación virtual o digital de la planta? Lo que hay por detrás son diferentes paradigmas de simulación. Este modelo es lo que nosotros llamamos un modelo multiparadigmático, básicamente con dos enfoques. Por un lado, lo que llamamos eventos discretos y, en segundo lugar, lo que llamamos agentes o modelización basada en agentes. La primera es una metodología muy propia para representar procesos, para representar en este caso, por ejemplo, el flujo productivo en los laminadores, en los tratamientos térmicos o en la línea de terminado. Demoras, puntos de abastecimiento, puntos de almacenamiento, paradas, todo eso fue representado a través de ese primer enfoque. En cambio, utilizando agentes, podemos entender y representar las lógicas, las inteligencias de actores claves como las grúas, y no solamente la de una grúa, sino la de dos o la de tres, y sobre todo a partir de entender esos criterios operacionales para cada una de ellas es cómo interactuaban entre sí y consecuentemente es cómo emergía una performance de esas interacciones y comunicaciones. Volviendo un segundo al modelo, voy a compartirles ahora algunas vistas, algunos ejemplos de cómo esos paradigmas se vislumbran en este simulador. En esta primera vista estamos compartiendo de una forma muy conceptual, ¿sí? Disculpen por la cantidad de cosas que pueden estar viendo, pero en el fondo lo que estamos representando aquí es la representación de un laminador a través de ese modelo de eventos discretos. En esta parte vamos a encontrar la caracterización de los tiempos de ciclos, de las capacidades de las máquinas, de las capacidades de los puntos de buffer, de las decisiones de por qué bancal, ¿no? Punto de salida, derivar un producto recién laminado. Todo esto representado aquí a través incluso de dinámicas propias con las grúas y la inclusión de efectos estocásticos. Y en esta nueva visión lo que están viendo es un approach basado en agentes en donde estamos entendiendo y vislumbrando aquí la estructura lógica de este agente inteligente que era una de las grúas. En esta representación tenemos todo el árbol de decisión que definía cuestiones como qué proceso priorizar, consecuentemente cuál despriorizar, de dónde obtener material, de dónde tomar un cassette libre, por ejemplo, y posteriormente dónde guardarlo. Bueno, toda esta inteligencia y también es cómo son las comunicaciones, las decisiones e interacciones con pares, en este caso grúas, es parte de lo que está representado en este modelo. Complementando lo que dice Gastón, ¿cuál es el valor para el negocio de esto que estuvimos haciendo? Bien, listando los outputs que salieron de este proyecto, se logró determinar cuál iba a ser el layout
no solamente del almacén, sino también de todos los equipos que estaban alrededor de ese almacén gigante. Se logró determinar cuáles eran las metodologías de trabajo, validarla de qué forma iba a haber que almacenar el material. Inclusive estas metodologías de trabajo fueran el input para luego darle al equipo de automatización para que construyera los equipos en este sentido. También generaron los parámetros de operación de las grúas. Cuando se compraron las grúas se compraron siguiendo los requerimientos de velocidad y precisión que requería el modelo. En términos generales, en este caso estábamos ante un desafío gigantesco, la construcción de una planta que iba a requerir 1.500 millones de dólares. Un error en el diseño iba a ser significativo, iba a tener un impacto económico gigantesco. Usamos modelos porque el modelo es la mejor forma que tenemos de poder representar la realidad y anticiparnos a lo que va a suceder. Y el resultado fue grandioso. Los equipos de ingeniería mecánica y los equipos de ingeniería de diseño colaboraron todo el tiempo con el equipo de simulación y pedían permanentemente saber qué iba a pasar si ellos modificaban alguna de las variables del diseño. Desde mi punto de vista, fue un proyecto realmente enriquecedor en lo profesional y en los resultados que obtuvimos. En algún momento dijimos, con la planta ya construida, vamos a transformar esto en un digital twin. Es todo esto que aprendimos al momento del diseño, vamos a llevarlo a una planta en operación. ¿Cuál es el desafío de un digital twin? Es poder conectar lo que está sucediendo en este momento al simulador para que el simulador rápidamente nos prediga qué va a suceder. Y lo hicimos. Empezamos a conectar esta planta para poder sacar conclusiones de cuál era la mejor forma de operarla, cómo evolucionaban los stocks adentro y si había que modificar alguna de las estrategias de almacenamiento que se estaban utilizando. Esto que se desarrolla en Rumania y está relacionado con la movimentación de chatarra para una acería, la movimentación de barras de acero para la laminación y fabricación de tubos, y finalmente la movimentación de tubos hacia su puerto destino. Para describirles el problema, vamos a compartir un mapa de Rumania. Dentro de Rumania tenemos una acería que está en el sur, cerca de su capital. Tenemos un laminador que está cruzando los Cárpatos, acercándonos a Hungría, y tenemos un puerto que está junto al Mar Negro. Hay que movilizar 53.000 toneladas por mes de chatarra, que tienen que llegar hasta esa acería. Se hace utilizando 5 trenes mensuales que tienen que ser recepcionados, la chatarra debe ser descargada y almacenada, clasificada y almacenada. Además, 1.200 camiones están llegando a esta planta para que puedan ser descargados de chatarra. La planta fabrica acero, 50.000 toneladas por mes, donde un 40% tiene que viajar cruzando normalmente los Cárpatos para llegar hasta ese laminador, y un 60% va directamente al puerto, donde es despachado a destinos internacionales. Estamos hablando de formar 26 trenes con 38 vagones cada uno de ellos durante el mes. Y finalmente, el último eslabón es el despacho del material tubular terminado hacia el puerto, en unas 6.000 toneladas mensuales, y el resto se despacha por camión a distintos destinos de Europa o del resto del mundo. Este desafío nos requirió el planteo de un digital twin, para poder atender a determinadas preguntas que tenemos. Nosotros queremos resolver los siguientes problemas. 1. ¿Cómo tenemos que despachar el material que vamos armando, las barras que vamos generando? Atendiendo a un programa de laminación, atendiendo a que el almacén no se nos desborde, y atendiendo a maximizar el uso de los vagones que tenemos. Nuestra segunda pregunta es, una vez que los vagones con barras empiezan a llegar a la planta laminadoras, ¿cómo vamos a descargarlos? ¿De qué formas tenemos que llamarlos adentro de la planta y decidir si el material va directamente a ser laminado o tiene que ser almacenado?
¿Y de qué forma tiene que ser almacenado? De forma tal de que al momento de ser utilizado esté disponible. Ese es básicamente nuestro problema. Y para ir adelante con este problema, usando una técnica nuevamente de simulación, pero en este caso de Digital Twin, estamos encontrando la solución a este problema. Vamos a compartir una de las primeras versiones de este mecanismo. Acá vemos nuevamente un simulador en función. La diferencia que tiene este es que toma los datos en forma online, near real time, de lo que está sucediendo, y es capaz de, a partir de esos datos, generar ese plan de despacho del material, tratando de completar la mayor cantidad de vagones posibles y decidiendo qué es lo que va a colocar en cada uno de esos vagones. Estamos viendo la evolución, en el gráfico superior estamos viendo la evolución del material dentro del almacén. En el gráfico inferior estamos viendo la cantidad de vagones que es posible cargar. Verán que existe una variación, esa variación se debe a cuestiones físicas. Depende de las condiciones y características del material, el tiempo para poder hacer la carga es variable, y de ahí es que tenemos variaciones en el almacén. Y al mismo tiempo estamos viendo la formación de este programa de despacho, donde cada uno de los elementos me indica qué vagón tengo que cargar y con qué lo tengo que cargar. Esto nos permite al mismo tiempo poder entender si estamos satisfaciendo o no el programa del laminador. Nos permite entender cuál es la evolución de los vagones, si tenemos que pedir vagones adicionales para poder completar la producción. Y nos permite, en definitiva, como vimos al principio, entender si el almacenamiento, si el plan de fabricación de acero más el plan de laminación es consistente junto con el plan logístico para poder despachar el material. Un Digital Twin es una herramienta valiosa cuando hay variables significativas del proceso sobre la cual yo puedo tomar decisiones. Un Digital Twin es una herramienta para la toma de decisiones. ¿Qué define un Digital Twin? 3 elementos. Primero, un modelo de representación de la realidad, que sea eficiente en términos computacionales. Segundo, la adquisición de datos en near real time que me generen un punto de arranque para correr ese modelo. Tercero, la capacidad de poder realmente tomar decisiones sobre las variables del proceso. En mi experiencia en este tipo de técnicas, los 2 últimos elementos son los de más difícil realización. Tanto la adquisición en near real time de las variables para el punto de arranque, como la toma de una resolución y una decisión. Estas tomas de decisión siempre tienen que estar enfocadas a la generación de valor para la compañía. En base a estas experiencias y conceptos, esperamos poder haberles transmitido la relevancia que encontramos en el concepto de la tecnología de Digital Twin en la forma en que gestionamos nuestros negocios, más considerando que cada vez más estamos embebidos en sistemas de alta complejidad, en donde la posibilidad de aprovechamiento de datos y tomar decisiones a partir de una analítica cuantitativa de soporte pueden ser claves para el éxito de nuestras empresas o organizaciones. Con esto, esperamos que hayan podido aprovechar un pequeño viaje en esta temática. Les agradecemos por habernos acompañado en este bloque y esperamos que puedan continuar disfrutando de esta edición 2022 de What's Next. Gracias por acompañarnos.